Capítulo 83. Enseñanza paulina sobre la excelencia de la virginidad. San Pablo, explicando en el capítulo 7 de su primera carta a los Corintios la cuestión del matrimonio y la virginidad, es decir, la continencia por el reino de Dios, trata de motivar la causa por la que quien elige el matrimonio hace bien y quien decide en cambio una vida de continencia, o sea, de virginidad, hace mejor. Así escribe: Dígoos, pues, hermanos, que el tiempo es corto, solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, y también los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este mundo. Yo os querría libres de cuidados. Primera de Corintios 7, 29, del 30 al 32. Las últimas palabras del texto citado demuestran que en la argumentación Pablo se refiere a su propia experiencia y de este modo la argumentación se hace más personal. No solo formula el principio y trata de motivarlo en cuanto tal, sino que lo enlaza con reflexiones y convicciones personales nacidas de la práctica del consejo evangélico del celibato. Cada una de las expresiones y alocuciones son prueba de su fuerza de persuasión. El apóstol no solo escribe a sus corintios: quisiera que todos los hombres fueran como yo. Primera de Corintios 7:28. Por lo demás, esta convicción personal la había expresado ya en las primeras palabras del capítulo 7 de dicha carta, refiriendo, si bien para modificarla, esta opinión de los corintios, comenzando a tratar de lo que me habéis escrito: bueno es al hombre no tocar mujer. Primera de Corintios 7:1. Nos podemos preguntar, ¿qué tribulaciones de la carne tenía Pablo en el pensamiento? Cristo hablaba solo de los sufrimientos o aflicciones que padece la mujer cuando ha de dar a luz al Hijo, subrayando a la vez la alegría. Juan 16:21. Con que se regocija en la compensación de sus sufrimientos después del nacimiento del Hijo. La alegría de la maternidad, en cambio, Pablo escribe sobre las tribulaciones del cuerpo que esperan a los casados. ¿Acaso será esta la expresión de una aversión personal del apóstol hacia el matrimonio? En esta observación realista hay que ver una advertencia justificada a quienes, como a veces los jóvenes piensan que la unión y convivencia conyugal han de proporcionarles solo felicidad y gozo. La experiencia de la vida demuestra que no. Rara vez los cónyuges quedan desilusionados, así respecto de los principalmente y de lo que esperaban. No rara vez, sino que casi siempre, el gozo de la unión lleva consigo también tribulaciones de la carne, sobre las que este apóstol escribe en la carta de los Corintios, y con frecuencia son tribulaciones de naturaleza moral. Si él, que quiere decir con esto que el verdadero amor conyugal, y que es aquel precisamente por el que el hombre se va a adherir a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne, y está en el Génesis 2:24, es al mismo tiempo un amor que es difícil y ciertamente se mantiene de ese terreno de la verdad evangélica, y no hay alguna razón para descubrir que caracterizaría más tarde el maniqueísmo, pues Cristo en sus palabras sobre la continencia por el reino de Dios de ningún modo se propone encauzar a los oyentes hacia el celibato o la virginidad cuando le señala las tribulaciones del matrimonio. Más bien se advierte que procura poner de relieve algunos aspectos humanamente penosos de la opción por la continencia. Tanto razones sociales como razones de naturaleza subjetiva inducen a Cristo a decir que se hace eunuco el hombre que toma tal decisión, es decir, el hombre que abraza voluntariamente la continencia. Pero precisamente gracias a esto resalta con suma claridad todo el significado subjetivo, la grandeza y la excepcionalidad de una tal decisión, el significado de una respuesta madura a un don especial del Espíritu Santo. No entiende de otro modo el consejo de la continencia San Pablo en la carta a los Corintios, pero lo expresa de modo diferente. Escribe así:
Dígoos pues, hermanos, que el tiempo es corto. Primera de Corintios 7:29. Y un poco más adelante, pasa la apariencia de este mundo. 7:31. Esta constatación sobre la caducidad de la existencia humana y el carácter accidental de cuanto ha sido creado deben llevar a que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Corintios 7:29 y 7:31. Y a preparar el terreno al mismo tiempo a la enseñanza sobre la continencia, porque en el centro de su razonamiento Pablo pone la fase clave que puede relacionarse con el enunciado por Cristo, que es único en su género, sobre el tema de la continencia por el reino de Dios, Mateo 19:12. Mientras Cristo pone de relieve la magnitud de la renuncia inseparable de tal decisión, Pablo muestra sobre todo cómo hay que entender el reino de Dios en la vida de un hombre que ha renunciado al matrimonio por el reino. Y mientras el triple paralelismo de lo enunciado por Cristo alcanza su punto culminante en el verbo que indica la grandeza de la renuncia asumida voluntariamente, hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por el amor del reino de los cielos. Mateo 19:12. Pablo define la situación con una sola palabra: no casado. Hagamos en cambio, más adelante incluye reino de los cielos, en una síntesis espléndida, cuando dice, el célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Primera de Corintios 7:32. Cada palabra de ese párrafo merece un análisis especial. En el Evangelio de Lucas, discípulo de Pablo, el contexto del verbo preocuparse de o buscar indica que de verdad es menester buscar solo el reino de Dios. Lucas 10:41. Y el mismo Pablo habla directamente de su preocupación por todas las iglesias, segunda de Corintios 11:28, de la búsqueda de Cristo mediante la solicitud por los problemas de los hermanos, por los miembros del cuerpo de Cristo, Filipenses 2:20 y 21 y primera de Corintios 12 al 25. De este contexto emerge todo el amplio campo de la preocupación a la que el hombre no casado puede dedicar enteramente su pensamiento, sus fatigas y su corazón, ya que el hombre puede preocuparse solo de aquello que lleva en el corazón. En la enunciación de Pablo, el que no está casado se preocupa de las cosas del Señor. Ta tou kyriou. Y con esta expresión concisa, Pablo abarca la realidad objetiva y completa del reino de Dios. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, dirá él mismo un poco más adelante en esta carta, Primera de Corintios 10:26 y Salmos 23 y 24, primera parte. El objetivo del interés del cristiano es el mundo entero, pero Pablo, con el nombre Señor, califica en primer lugar a Jesucristo, por ejemplo, Filipenses 2:11, y por tanto, cosas del Señor, y quiere decir ante todo el reino de Cristo, su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1:18. ¿Y cuánto contribuye al crecimiento de esta? Y de todo ello se preocupa el hombre que no es casado, y por ello, siendo Pablo el apóstol de Jesucristo, primera de Corintios 1:1, y ministro del Evangelio, Colosenses 1:23, escribe a los corintios: quisiera yo que todos los hombres fueran como yo, primera de Corintios 7:7. Sin embargo, el celo apostólico y la actividad más eficaz tampoco agotan el contenido de la motivación paulina de la continencia. Incluso podría decirse que su raíz y fuente se encuentran en la segunda parte del párrafo que muestra la realidad subjetiva del reino de Dios. El que no está casado se preocupa de agradar al Señor. Esta constatación abarca todo el campo de la relación personal del hombre con Dios, agradar a Dios. Esta expresión se encuentra en los libros antiguos de la Biblia, por ejemplo en el Deuteronomio 13:19, porque es sinónimo de vida en gracia de Dios, o sea, de quien se comporta según su voluntad para serle agradable. En uno de los últimos libros de la Sagrada Escritura,
Esta expresión llega a ser una síntesis teológica de la santidad, y San Juan solo una vez la aplica a Cristo. Yo hago siempre lo que es de su agrado, es decir, el agrado del Padre. Juan 8:29. San Pablo hace notar en la carta de los Romanos que Cristo no buscó agradarse a sí mismo. Romanos 15:3. En estas dos constataciones está encerrado todo el contenido del agradar a Dios, entendido en el Nuevo Testamento como el seguir las huellas de Cristo. Podría parecer que se sobreponen las dos partes de la expresión paulina, pues en efecto preocuparse de lo que toca al Señor y de las cosas del Señor debe agradar al Señor. Y por otra parte, quien complace a Dios no puede encerrarse en sí mismo, sino abrirse al mundo, a cuanto hay que llevar de nuevo, a Cristo evidentemente. Y estos son dos aspectos de la misma realidad de Dios y de su reino. Pero Pablo tenía que distinguirlos para hacer ver más clara la naturaleza y la posibilidad de la continencia por el reino de los cielos. Habremos de volver de nuevo sobre el tema.